equivalente como la real. Y van a tener que colocar el diagrama de tensiones cortantes, el equivalente, el real, así como vimos la clase pasada, ¿no? Eso va a estar en la primera plana. Al final de la clase te voy a mostrar más o menos cómo es la hoja de examen, ¿ya? Y en la última plana, que es la segunda parte del examen, tienen que dibujar ya lo que es el círculo de Mohr, donde ustedes tienen que procurar que les entre el círculo, porque muchas veces está el problema de que si bien lo hacen bien el ejercicio y sacan los resultados correctos, y ustedes como sabrán que el tiempo es corto, muchas veces a uno le pasa que el círculo o te sale demasiado pequeño, tal que el, el porcentaje de error o el error que arrastras debido a que tu círculo es muy pequeño hace que tus resultados varíen y se disparen demasiado, por lo cual el ingeniero ahí ya comienza a quitar puntos. O el segundo inconveniente, que es el más común, que es el que muchas veces ustedes comienzan a dibujar un círculo de Mohr, y el círculo de Mohr le sale mucho más grande que la hoja. Y ahí sí que ya es un problemón, porque es borrar todo, hacerlo más pequeño, cambiar la escala. Así que vamos a ver aquí en ayudantía también un pequeño método simplificado para que les dé un círculo óptimo. O sea, ni muy grande ni muy chico. Un círculo ideal, de un tamaño ideal, que les adelanto es de 7,5 centímetros de radio. O sea, ideal para que les entre en su hoja y tengan espacio para trazarlo, ¿no? Y ahí a partir de eso ya puedan comenzar a ganar tiempo y a trabajar con sus resultados. Entonces vamos a hacer ese repasito de este modelo de examen que está compuesto de la siguiente manera. La orden que le da el ingeniero es esta que ustedes ven aquí arriba. Ya ustedes de tanto ver letras, de seguro muchos se van a llegar a confundir, pero no se preocupen. Por más orden que les dé, él no cambia, ¿no? A la hora de pedir los resultados. Lo que ustedes tienen que hacer, en este caso para el inciso A, es trabajar, o es decir, analizar la viga tal como ustedes han aprendido hasta el día de hoy. O sea, sacan diagrama de cortante, de momento, diagrama de tensiones normales y de cortante, ¿no? Con el único detalle que nosotros sacamos, ahora adelantando un poco el ejercicio, nosotros sacábamos el momento máximo y la cortante máxima de nuestro diagrama, ¿no? La única diferencia aquí para ejercicios con círculo de Mohr es que ustedes ya no van a seleccionar el momento máximo del diagrama de cortante, la cortante máxima de tu diagrama de corte o tu momento máximo, sino que ustedes van a trabajar con un punto en todo el diagrama, ¿no? O sea, con un punto en específico. A ese punto nosotros le llamamos un punto o un diferencial o elemento diferencial C. Es decir, el ingeniero te va a dar una cota de la viga a cierta distancia, en este caso puede ser 0,4 metros, y te dice, a esa distancia quiero que coloques el diferencial, y ese diferencial te va a decir con qué cortante vas a trabajar, que evidentemente no va a ser la máxima, porque hay otros con mayor valor, y a esa misma cota va a estar el momento con el que el ingeniero quiere que vos trabajes, ¿no? Entonces ya no va a ser con la cortante máxima ni en el momento máximo, va a ser con los puntos que el ingeniero te va a dar en el que va a estar ubicado el diferencial, ¿no? Entonces, ya adelantándonos a eso, ya podemos resolver el ejercicio. Eso era lo elemental. Entonces, el ejercicio es una viga sencilla, como ven aquí, calculan reacciones, el giro externo, tal como ustedes ven aquí en pantalla. Como les digo, ya es algo metódico, ¿no? No cambia nada. Aquí está la sección compuesta, que es parte del ejercicio. Ya listo, primer paso, equilibrio externo. Ya tenemos las reacciones A y la reacción B. Ya saben si nos dio positivo, quiere decir que los sentidos que tomamos son los correctos. El segundo paso, que como ya sabrán, es el equilibrio interno, donde tenemos que determinar cuál es el valor del diagrama de mi cortante, del diagrama de cortante de toda mi viga, y el de momento. Y como ya les fue adelantando hace unos momentos, ustedes ya no van a buscar ni la cortante máxima ni el momento máximo, sino van a buscar
el valor de cortante y de momento justo donde se ubica el diferencial de la viga en la que estamos analizando, que este dato nos lo da el ingeniero, que nos dijo que está a 0,4 metros de la parte izquierda de la viga. Entonces, en ese punto voy a tener una cortante en C y un momento en C. No se olviden de los signos de cada valor. Y listo, aquí ya están la memoria de cálculo, pueden verlo ustedes con calma. Y ya saben, dudas, preguntas, pero lo que más, como les digo, lo más importante es que entiendan el concepto, porque ya se podrán imaginar que esto, ya con la práctica, ya ustedes tranquilamente pueden hacerlo hasta con ojos cerrados. Lo importante es que comprendan esto, que ya no se trabaja con la máxima, sino con la posición del diferencial. El tercer paso. El tercer paso es como hemos visto en la unidad 7, que es la transformación de la sección real en las secciones equivalentes. Es decir, mi sección está compuesto en este caso de dos materiales, ¿no? Si no me equivoco, el cobre y el aluminio. Perdón, el aluminio y la madera. Yo como recomendación, y el ingeniero igual lo dice en clase, que es recomendable transformar todos los materiales al material de menor valor o al material que sea menos elástico, o perdón, más elástico, por así decirlo. Y ese material más elástico llega a ser el material que tenga el menor valor del módulo elástico, ¿no? ¿Y por qué se dice que más elástico, que tiene menor valor? ¿Por qué? Porque va a tender a deformarse más. Porque si un material tiene un mayor valor de módulo elástico, se deforma menos porque resiste más. Si tiene un mayor valor, perdón, y si tiene un menor valor, se deforma más porque no tiene esa resistencia de característica del material. Entonces, vamos a llevar todos los materiales al material más débil, que llega a ser la madera, para lo cual lo llevamos a su denominador y encima el material al que estamos transformando. Es decir, este N1 va a ser el factor de transformación de aluminio en madera. Abajo la madera, que es el más débil, y arriba el aluminio. ¿Para qué? Para que me termine transformando este factorcito de aluminio a madera. Y lo mismo con la transformación de madera a madera. Efectivamente dividimos los dos módulos y el factor de transformación me da 1. Listo, ya tenemos los factores de transformación. Cuarto paso, geometría de las masas. Nosotros no trabajamos con la sección que nos da el ingeniero al principio, porque como recordarán, esta sección está compuesta de dos materiales distintos. Tenemos que transformar este material esta sección a un solo tipo de material para que la geometría de las masas no tenga problemas. Por lo tanto, este aluminio que está acá, que está en plateado, si bien, como hemos visto en la teoría, su altura de 10 centímetros va a ser constante, no va a cambiar, pero lo que va a cambiar va a ser la base. Entonces, aquí tiene base de 1 centímetro y aquí tiene base de 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro más 1 centímetro, decimos que en total el aluminio tiene 2 centímetros de base. Pero para transformar ese aluminio a su madera equivalente, nosotros lo multiplicamos por su factor de transformación, que es 5. Entonces, había 2 centímetros. Lo multiplicamos por 5 y la nueva base con la que vamos a trabajar es 10 centímetros. ¿No? Aquí está 2 más 1, 3, más 4, 7, más 1, 8, más 2, 10. Entonces, este recuadro amarillo simboliza la sección transformada de aluminio a madera, que es con la que nosotros vamos a trabajar. Y lo que está aquí abajo era lo que estaba en madera, solamente que las dos partes, las dos patas, por así decirlo, lo juntamos para tener una mejor visualización a la hora de realizar la tabla, ¿no? Entonces, listo. ¿Qué más? Colocamos estos ejes, ¿no? De costumbre, estamos repasando. Los ejes se colocan en cada cambio de base. Eje 1, eje 2, aquí cambio de base, eje 3, cambio de base y eje 4. Todos los puntos donde hay un cambio de base y donde haya un cambio de material, en este caso el eje 2 representa un eje de cambio de material porque separa al sector de aluminio y del sector de madera. Eso es lo nuevo. Y por último tenemos este eje Y sub G, que llega a ser el eje de la línea neutra, también se lo coloca, es un eje. Y por último, este eje C. Este eje C es el eje de mi diferencial, ¿no? El eje de mi diferencial. ¿Por qué y de dónde apareció este eje y cómo conozco su valor de altura?
Si recordarán el ejercicio, no solamente aquí el ingeniero me dio un valor en la distancia horizontal de mi diferencial, que era 0,4 metros. También me dio su ubicación en relación a su cota, a su elevación con respecto a la sección, que es de 7 centímetros, ¿no? Es decir, está a 0,4 metros a la derecha y contando hacia arriba 7 centímetros. Y si me voy aquí a la sección, ese elemento diferencial, aquí está rayado, estaría desde la base a 7 centímetros de altura, más o menos por aquí. Entonces, ese diferencial sería este pedacito de aluminio y al mismo tiempo este otro sectorcito de aluminio. El sector del diferencial representa estas dos rectas rojas. Ese es el valor que nosotros estamos analizando. ¿Valor de geometría? No. Estamos analizando cuáles van a ser las tensiones, tanto de normal y de corte, que van a ubicarse en estos dos sectores, que llegaría a ser mi diferencial visto desde el frente de la sección, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros analizamos. Entonces, de ahí salió ese 7 centímetros. Entonces, este eje C está a 7 centímetros de altura, ¿no? Entonces, ese es el valor que va a tener este eje. Teniendo todos los ejes, ya nosotros comenzamos a realizar los cálculos que hemos estado aprendiendo, ¿no? Entonces, para no hacerlo muy larga, aquí abajo tienen el recuadro en color verde que hemos visto en la anterior clase, que simboliza la geometría de las masas, ¿no? Que lo que hacemos es analizar esta figurita para hallar su centro de gravedad, que es este Y sub CG, con eso el C inferior y el C superior, y por último la inercia de toda la figura, ¿no? La inercia baricéntrica. ¿Y qué más? Y hallamos lo que es, sí, después de esto, el paso 5, el paso E, que una vez habiendo hallado la geometría de las masas, hallamos las tensiones normales en la sección CC, ¿no? Es decir, en la sección de mi diferencial, en este sectorcito que está acá, que pasa por mi eje C. Entonces, aquí ya tengo mi diagramita, ¿no? De normales y mi diagramita de normales, pero de manera real. Como está todo esto transformado en un solo material, mi diagrama de tensión normal va a ser el que ustedes ven aquí, ¿no? O sea, lineal, ¿no? Lineal. ¿Cómo lo construyo? Sencillo, con la fórmula que ven ustedes aquí en celeste, y como hemos estado viendo. Hace su tablita de tensión normal, colocan en la primera hilera momento, obviamente en la primera columna, analizando la sección CC, colocan aquí todos los ejes, ¿no? Ustedes ya saben eso, todos los ejes, sabiendo que los ejes intermedios tienen superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior, a excepción de los ejes que están a los extremos, ¿no? La línea neutra igual no tiene superior, inferior, al menos que coincida con uno de estos otros ejes, por lo general no, pero hay casos que sí se da. El C tampoco no tiene superior, inferior, por lo que es un punto en específico, ese sí que no tiene por ningún motivo, y los demás sí, los que son interiores. En la segunda columna colocamos el momento en C, el momento en el diferencial CC, que llega a ser el mismo, ¿no? Para todos los ejes, ya que hablamos de un solo momento en todo el área. Hallamos el C sub I. ¿Qué es el C sub I? Es la distancia del centro de gravedad de la figura, este Y sub CG, hacia el eje del que nosotros nos estamos refiriendo. Por ejemplo, el C sub I de 1 llegaría a ser la distancia del centro de gravedad de la figura, es decir, este Y sub CG, hacia el eje 1, que es 6,941. Aquí está, 6,941. ¿No? Y así para todos los ejes. La inercia en la línea neutra es constante para toda la figura, se repite. Y por último, la tensión equivalente, que no es más que utilizar esta fórmula que ven aquí en color celeste, ¿no? Donde lo que variaría sería este C sub I, ¿no? Después M, y la inercia en la línea neutra es constante, es nomás variar este C sub I, y les va a ir dando los valores de tensión equivalente. Y ustedes al trazar esta tensión equivalente en un diagrama, le va a dar esta figurita que ven aquí, esta figurita que ustedes ven aquí, ¿no? Y con el momento es negativo, ya saben que arriba tracciona y abajo comprime. Y por último, coloco una hilera de factores de transformación y la tensión y multiplico la tensión equivalente por el factor de transformación, yo tengo mi tensión real, ¿no? Y ya con este valor de tensión real ya puedo dibujar mi diagrama de tensiones normales, pero reales. ¿Qué más puedo aprender de aquí?
Si ustedes se dan cuenta, yo tengo que agarrar y decir, mi diferencial está a 7 centímetros de la base, ¿no? 7 centímetros. Entonces, si yo quiero hallar la tensión normal en esa posición, sencillamente me voy a mi diagrama de tensión equivalente, digo, de la base subo 7 centímetros. Entonces, este va a ser el valor en físico de mi diagrama de tensión, en este caso equivalente. Pero ustedes saben que yo no puedo trabajar con equivalente porque no es real. Entonces lo multiplico por el factor de transformación todo este diagrama y me da este otro diagrama, ¿no? Entonces aquí sí voy a poder determinar cuál va a ser el valor de mi tensión normal justo en el diferencial C, que me da 299,508 kilogramos por centímetros al cuadrado. Que es lo que está acá, ¿no? Que es lo que está acá. El valor de la tensión real de mi diferencial C. Y listo. Entonces aquí está el procedimiento para sacar el momento estático. Les sugiero que lo vean por lo que ha llegado al examen, muchos se toman tiempo. Si pueden ganar agilidad en este paso, perfecto, van a ver que les va a ser de gran utilidad, porque muchos en el grupo preguntaban si había un Excel para hacer el examen, ¿no? Yo les recomiendo que si quieren hacerse Excel, que sería muy buena idea, que lo hagan ustedes, porque uno es más rápido a la hora de resolver un ejercicio cuando el Excel lo hacen ustedes. O sea, es muy sencillo hacer ese programa porque hacer Excel, llevar esta tablita al Excel es solamente meter datos, ¿no? Datos y configurar esto con sumando todo. O sea, no necesitan acordarse nada de informática ni ser ingeniero en sistemas para poder hacer esto. Es algo sencillo. Incluso les puede ayudar a estudiar y a repasar. Es decir, ustedes al hacer su tablita en Excel es una manera en la que ustedes pueden estar estudiando para su examen, ¿no? Aparte de ganar velocidad. Así que yo les recomiendo que si pueden, se lo hagan, ¿no? O sea, les va a ayudar hasta para estudiar. Pero como les decía, esta parte ya es un poco más complicada de llevar al Excel, ¿no? De poder, se puede, pero se van a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Así que para hacerlo más sencillo, yo les recomiendo que vayan practicando esto para que no les sea un Excel complicado de entender y de meter datos y de que una u otra manera puedan ganar tiempo, ¿no? O sea, esto practíquenlo muy bien, que es la parte donde más uno se toma tiempo en este segundo parcial. No es difícil, ¿no? Solamente que es moroso. Listo. Entonces, una vez sacados los momentos estáticos, yo puedo realizar mi tablita, que es la que está aquí en celeste, para realizar mi diagrama de tensión equivalente y y tensiones reales de cortante. Que como mi cortante, mi diagrama medio negativo, por lo tanto, mis diagramas de tensiones en cortante igual van a ser negativos. Y de la misma manera que en el diagrama de tensiones normales, la ubicación del punto C está a 7 centímetros contando desde la parte inferior de la viga, ¿no? Entonces, el valor de cortante en el diferencial C sería 156,085 kilogramos por centímetro al cuadrado. Entonces, aquí está. En el diferencial C, el valor de tensión real cortante, que es el con el que voy a trabajar en mi círculo de Mohr, es 156,085. Y listo, hasta ahí ya hemos resuelto la mitad del examen, que es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien. Ahora ya nos vamos a adentrar en la parte nueva, y aquí ya voy a ir un poco más lento, que es dibujar el elemento diferencial, ¿no? Entonces, el elemento diferencial que nos envió el ingeniero, que nos da en el examen, es un pequeño rectangulito en color amarillo que representa un elemento finito, es decir, muy pequeño de la fibra de la viga. Es decir, un pequeño, como dice su nombre, diferencial, algo muy pequeño que no se puede ver, pero que tomándolo, nos va a poder representar a exactitud cuáles van a ser los valores de las tensiones que están a su alrededor, porque en realidad esto es tridimensional, pero por cuestiones de simplificación de cálculo, nosotros lo vamos a tomar como un elemento en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué caracteriza a este elemento diferencial? Lo caracteriza que está rodeado de fuerzas a su cara.
a todas sus caras. Entonces, analicemos en qué consiste ese bordeo que tiene este elemento diferencial o las cargas que sufre este elemento diferencial. Así como hemos visto en isostática 1 o en isostática 2, tiene que existir equilibrio interno como equilibrio externo, es decir, las fuerzas que van a cargarse en un elemento que está estático, como en el elemento diferencial, tiene que equilibrarse y hacerse cero, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una viga, les adelanto que para círculo de Moore existen tres casos. Círculo de Moore para vigas, que es el que estamos viendo ahora. El segundo caso es círculo de Moore para elementos sometidos a torsión, que es el que vamos a ver la próxima semana. Y el tercero, que es el más fácil, que es círculo de Moore para elementos que contienen barras elásticas, como por ejemplo puede ser un ejercicio de temperatura, puede ser un ejercicio hiperestático, o puede ser su mismo primer parcial que han dado, ¿no? Es decir, puede ser algo así, lo que les puede llegar a tocar. Ahora vamos a ver el más complicado, que es el de vigas, ¿no? Pero es el más completo. Entonces, ¿qué se caracteriza con este tipo de ejercicio? Un elemento diferencial en una viga tiene tres tipos de fuerzas. El primero es el de tensiones normales. El diagrama de los esfuerzos de tensiones normales en un elemento diferencial siempre va a tener su fuerza normal hacia los costados, es decir, siempre en el eje X. Nunca va a existir una fuerza normal en el eje Y, debido a que la viga no tiene una restricción vertical que la impida desplazarse. Es decir, ustedes cuando tienen una viga así más o menos, una viga simplemente apoyada, ¿qué es lo que pasa? Sí, ¿no? Si ustedes le meten fuerzas normales, por más que este sea móvil, perdón, fijo y este sea móvil, si ustedes le meten fuerzas normales, esto se va a cortar, va a haber fibras donde se va a cortar y va a haber fibras donde se va a alargar. Igual cuando lo someten a momentos, ¿no ves? Cuando someten un sector de viga a momentos, recuerdan que mi pequeña viga arriba se comprime y abajo se tracciona, ¿no? Es decir, existen momentos normales en mi viga, pero esos momentos normales, si se dan cuenta, siempre van a estar ubicados en el eje X. Sin embargo, en el eje Y no pasa eso. ¿Por qué? Porque si yo le meto carga a mi viga por encima, así una fuerza normal desde arriba, mi viga no va a soportar esa fuerza normal, o sea, no va a impedir que la posición de mi diferencial es justo en ese sector donde está cargado mi fuerza puntual, se desplace. Es decir, va a ocurrir lo que nosotros llamamos como deflexión, es decir, mi viga se va a deflectar, se va a doblar, se va a desplazar todos los puntos que va a tener su fibra. Es decir, se va a desplazar libremente, de una manera muy pequeña, pero va a existir ese desplazamiento. Por lo tanto, no va a haber fuerza que equilibre, no va a haber fuerza que equilibre este sector de viga. Es decir, esta viga se va a desplazar libremente. Por lo tanto, mi elemento diferencial en esos sectores no va a tener equilibrio. Es decir, si bien va a haber fuerza de acción aquí, no va a haber fuerza de reacción acá. Por lo tanto, la fuerza va a ser una fuerza libre o una fuerza dinámica, ¿no? Que va a tener desplazamiento. Y si es una fuerza libre, dinámica, no va a tener esfuerzo, o sea, no va a tener esfuerzos internos, que es lo que nosotros analizamos en el elemento diferencial. Por eso decimos que en el eje Y, en viga, no existe fuerzas normales, por ningún motivo. ¿Ok? Solamente existe fuerzas horizontales. Estas fuerzas horizontales yo las dibujé con un color rojo. Estas fuerzas horizontales de normal pueden ser fuerzas o de compresión o fuerzas de tracción, ¿no? Compresión cuando está yendo adentro del diferencial o de tracción cuando está saliendo del diferencial. Y la pregunta es, ¿cómo sé cuál es el valor de esta fuerza normal en X? ¿Y cómo sé cuándo es compresión y cuándo es tracción? Sencillo, volvamos a la parte de atrás del ejercicio, volvamos a mi diagramita. ¿El de tensión equivalente? No, este no lo uso. Yo siempre voy a trabajar con el diagrama de tensiones reales, ¿no? Entonces yo digo, como estamos hablando del elemento diferencial C, en el elemento diferencial C que está a 7 centímetros de la base,
cuánto es el valor de mi tensión normal. Entonces yo digo, tiene un valor de 299,508. Listo, ya conozco el valor de mi tensión normal. Aquí está, 299,508. La segunda pregunta es signo. ¿Cómo sé cuándo es positivo o negativo? Entonces volvamos a mi diagramita. Entonces me fijo. El elemento C, ¿dónde cae? ¿Cae en la parte traccionada o en la parte comprimida? Sencillo, ¿no? En la parte comprimida, el elemento C está debajo del Y sub CG. Entonces, como está debajo del Y sub CG, entonces va a estar debajo de esta punta de este cambio de signo, que sabemos que por aquí pasa el Y sub CG. Entonces, como está debajo del Y sub CG, mi eje C, entonces va a caer en el área de compresión. Y como es compresión, nosotros sabemos que a la compresión lo representamos con un signo negativo o con vectores entrantes al elemento diferencial. Entonces, listo, ya tengo mi tensión en X. Ahora hablemos de las tensiones cortantes. Yo tengo alrededor de mi diferencial pares de fuerza para ambas caras, ¿no? Pares de fuerzas para ambas caras. No voy a ahondar mucho en la teoría de la cortante porque no viene al caso, pero vamos a hablar directamente de sus valores. Entonces, en la tensión cortante, esta vertical que ustedes ven, o las fuerzas en azul, va a ser la que nosotros vamos a obtener de nuestro diagrama de cortante. Entonces yo digo cuánto vale mi cortante en el plano XY. Entonces me voy al plano XY, que es el que nosotros trabajamos y es en el que nosotros dibujamos mi tensión de corte. Yo digo, ¿cuánto vale? Sencillo, aquí está. Me voy a mi tensión real de cortante, digo, vale 156,085, aquí está, 156,085. ¿Y cómo es su signo? Sencillo, me fijo el signo de mi diagrama de tensiones cortantes, que es negativo. Y listo, ya está. ¿Cómo representa un par negativo? Un par es negativo cuando estos giran en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces dibujo este par en azul en las caras laterales de mi elemento diferencial amarillo, es decir, uno hacia abajo y el otro hacia arriba para que conjuntos giren en sentido antihorario. Y por consiguiente, por último, dibujamos mi par de fuerzas en color verde, que es la tensión en el plano YX, que llega a tener el mismo valor que este otro en azul, con la única diferencia que va a ser de signo cambiado. Es decir, si este es menos, aquí va a ser más. Y tiene que tener también los sentidos contrarios, ¿no? O sea, es decir, si el azul era antihorario, este verde tiene que ser horario. Entonces, horario, ¿para qué? Para que los dos pares se anulen y el sistema esté en equilibrio. Y listo, ya tengo mi elemento diferencial. Que si nosotros nos vamos a la orden del ejercicio, ya dibujamos, ya cumplimos con el inciso A, que era diagramar las tensiones normales y cortantes. Ya hicimos el inciso B, que era determinar el estado tensional y dibujar el elemento diferencial mostrando el estado de tensión en su cara, que ya lo hicimos, ¿no? Ya lo hicimos. Este inciso B, que es lo que nosotros acabamos de hacer en este momento. Ya determinamos los valores que tienen en sus caras mi elemento diferencial, es decir, sus valores de normal y de cortante en toda su cara. Ahora recién nos vamos a meter a este inciso C, que ya nos habla netamente de lo que es el método gráfico numérico del círculo de Mohr. Nos va a pedir que hallemos el estado tensional principal de normales y de cortantes, y en un plano arbitrario que el ingeniero nos da. Entonces, hasta este momento ya hemos resuelto dos incisos, ¿no? O sea, 2/3 partes de la segunda pregunta que nos da el ingeniero, ¿no? Entonces, hasta aquí, si ustedes hacen el examen hasta aquí, ya hicieron mucho. ¿Ya? O sea, la clave es llegar hasta el diferencial y se puede decir que ya salvaron una buena cantidad de notas. Ahora vemos el círculo de Mohr. Como les decía al principio, es un poco complejo esto del círculo de Mohr porque o nos puede salir muy grande o nos puede salir muy corto. Entonces yo hice lo siguiente, que es decir, que nosotros vamos a trazar primero en nuestra hoja de papel un círculo cualquiera, una circunferencia hecha con un compás, pero que tenga 15 centímetros de diámetro o 7,5 centímetros de radio.
¿no? Y aquí está. Y a partir de esa medida nosotros vamos a buscar una escala. Entonces dice, buscaremos una escala de tal manera que nuestro círculo de Moore tenga 15 centímetros de diámetro y pueda dibujarse en una hoja tamaño carta. Es decir, que no sea ni muy grande ni chico. Es decir, es el tamaño ideal para nosotros que vamos a dar examen. ¿Cómo vamos a elegir la escala? Esto no es arbitrario. Para que les salga un buen círculo, tienen que calcularlo con las siguientes dos fórmulas, que es la que tiene el ingeniero en su libro. Entonces, primero tenemos la fórmula del centro, que es para ubicar en coordenadas el centro de mi círculo. Entonces yo digo, voy a sumar la tensión en X y la tensión en Y, dividirlo entre 2, es decir, su promedio, y voy a obtener el centro en su coordenada en X. Y su coordenada en Y siempre va a ser 0. La tensión en X va a ser menos 299,508 y la tensión en Y, como hemos visto en vigas, es 0. Entonces, hago el cálculo y obtengo la siguiente coordenada. Lo mismo para el radio. Agarro el radio, reemplazo los datos en esta formulita que está acá, tensión en X menos tensión en Y, y reemplazo la tensión cortante al cuadrado de XY. Hago operaciones y me da que el radio es 216,307 kilogramos por centímetros al cuadrado. Es decir, el radio me dio en un valor de tensiones y el centro igual me dio en un valor de tensiones. ¿Por qué? Porque estamos metiendo solamente datos de tensiones normales, ¿no? Es decir, datos de tensiones de fuerza con respecto a un área. Ahora nosotros no vamos a poder dibujar tensiones normales con una regla, porque la regla no está medida en unidades de presión. Las reglas, es decir, nosotros realizamos medidas en unidades de longitud, milímetros, centímetros o metros. Por lo cual, nosotros tenemos que transformar estas tensiones en su equivalente a centímetros. Entonces yo digo, si mi círculo de Moore tiene 7, centímetros de radio, 7, centímetros de radio, tiene 7,5 centímetros de radio. Eso va a ser su equivalente, es decir, por cada, si 7,5 centímetros de radio tiene el círculo de Moore, su valor en tensión normal va a ser 216,307. Es decir, para ese círculo, su radio representa este valor en tensión y su cota en el dibujo va a ser 7,5 centímetros. Entonces, un centímetro de radio, ¿cuánto va a representar en presión? Es decir, en tensiones normales. Si se dan cuenta, es una simple regla de 3 simple. Y hallamos esta X, que el valor de esta X nos va a dar la escala de tensión, es decir, la escala con la que yo voy a dibujar mi círculo de Moore. ¿Ya? Entonces, este es el valor que nosotros con el que vamos a trabajar en mi círculo, ¿no? Hacen este paso y ya lo hicieron de oro, como dicen, ¿no? Es lo más complicado. Ahora veamos el círculo. Entonces, a partir de aquí, nosotros trabajamos con puras medidas de centímetros y de ángulo, ¿ok? Entonces, aquí está mi escala. Esta es la escala con la que voy a trabajar. ¿Y qué es lo que hago ahora? Todas las tensiones que vemos aquí atrás, aquí, yo tengo que transformarlas en centímetros para trazar mi círculo, ¿ok? Y para llevar estas tensiones a centímetros, lo que tengo que hacer es dividirlas entre mi escala. Es decir, por ejemplo, el centro, su ubicación, que es 149,754 kilogramos por centímetro cuadrado, yo lo divido entre la escala de tensiones, es decir, lo divido entre 28,841. Y me va a dar menos 5,19. Es decir, el centro en valores en centímetros, perdón, su valor que tiene en presión, en el papel me va a representar menos 5,19 centímetros. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Ahora yo tengo que trazar, como les decía, mi pequeño círculo, que va a tener un valor de
15 centímetros de diámetro. Es decir, este círculo en negro tiene un valor de 15 centímetros de diámetro o 7,5 centímetros de radio. Ahora, el gran problema que nosotros tenemos si no hubiéramos hecho esta técnica es hallar el valor o la ubicación de estos ejes. Es mi valor de tensión, mi eje de tensión cortante y mi eje de tensión normal. El eje de tensión normal no hay problema, siempre va a estar ubicada en esta posición, es decir, cortando al centro. Pero no sé dónde voy a colocar mi eje de tensión cortante. Puedo colocarlo ahí o puedo colocarlo más aquí. Es decir, va a ser complicado adivinar dónde va a caer exactamente. Y si me equivoco en eso, ya mi círculo de Moore va a tener fallas, ¿no? Va a tener fallas. Se va a cortar la reunión, entran al mismo enlace y continuamos ya. Así que al mismo enlace. Este eje en negro, que es el eje de tensión cortante, no sabemos exactamente dónde va a caer, si va a caer justo en el centro, si va a caer a la derecha o si va a caer a la izquierda. Entonces, este procedimiento que es distinto al del ingeniero, pero es más, por así decirlo, conveniente a la hora de trazar el círculo, nos va a ayudar a determinar exactamente la posición de este eje. Entonces, gracias a esta coordenada de centro, ¿no? Entonces, esta coordenada de centro nos dice que el centro va a estar a menos 5,19 centímetros de quién, del eje de cortante. Entonces, yo digo, si me paro en este eje de cortante, a la izquierda va a estar a 5,19 centímetros, izquierda porque es negativo, y centro, ¿no? Entonces, con esta coordenada yo sencillamente ya pude determinar la posición de este eje en cortante, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que yo puedo determinar. Si me diera positivo este centro, entonces mi eje estuviera aquí, ¿no? A la izquierda, para que cuando yo coloque esta coordenada de centro que ustedes ven aquí, vaya hacia la derecha tocando el centro. Entonces, gracias a esta fórmula yo puedo determinar fácilmente dónde va a estar mis dos ejes. En este caso, el eje de cortante, que depende de la fórmula de centro, y el eje normal, que siempre va a estar pasando por el centro, siempre. ¿Y listo? Con eso ya tengo mi círculo en negro y mis dos ejes en negro, que era lo más complicado de hacer. Ahora, a partir de ahora, lo único que tengo que hacer es comenzar a trazar mis valores, o mejor dicho, la parte más divertida que tiene el círculo de Moore, ¿no? Que es hallar los datos que me pide el ingeniero. Entonces yo me voy aquí al principio del ejercicio. Les digo el inciso C1. ¿Qué dice? Me pide estado tensional principal. ¿Cuál es el estado tensional principal? Quiere decir cuáles son las tensiones normales máximas que tiene mi círculo de Moore, es decir, que tiene mi elemento diferencial. Entonces, me voy a mi círculo de Moore, y digo, este circulito, ¿cuáles van a ser los valores máximos, positivo y negativo, que va a tener mi tensión normal? Sencillo, van a ser siempre los extremos, ¿no? Del círculo, es decir, este 1 y este 2. Entonces, tengo que contabilizar cuánto valen esas tensiones normales. Entonces yo digo, ¿cuánto vale esta tensión normal 1? Parto contando de mi eje de cortante y de normal. Entonces del de cortante yo digo desde aquí, comienzo a contar desde el eje 0, 0, digamos, ¿no? Entonces desde aquí cuento avanzando hacia la derecha hasta llegar a mi eje máximo 1. Entonces avanzo, y a medida que voy avanzando voy a ir trazando una pequeña recta en color verde agua, que es lo que ustedes ven aquí. Esto ustedes lo miden con su regla y les va a dar un valor en centímetros al que nosotros le vamos a llamar el estado tensional principal de tensión 1, ¿no? La tensión 1. Entonces a mí en este círculo me dio un valor de 2,31 centímetros. Y le coloco positivo porque está a la derecha del eje, ¿no? Está en la zona positiva. Y lo mismo con el eje de tensión 2. Dibujo a la izquierda, hasta llegar al eje 2. Entonces, todo ese recorrido que dice en color rosa, todo este recorrido, yo lo mido en centímetros con mi regla.
y me va a dar el valor de tensión 2. Como va a la izquierda del eje, va a ser negativo y me dio 12,69 centímetros, ¿no? 12,69. Esperemos un momentito ya. Ahorita regreso. Tengo que ir a abrir la puerta. Como les decía, nosotros, no, ¿dónde nos quedamos? Ya, nos quedamos hallando cuánto vale esta tensión en 2, ¿no? Es el recorrido en rosa. Entonces me dio 12,69 centímetros. Entonces, es esa manera en la que yo hallo los valores de tensión máxima. En este caso, tensiones principales, que serían las tensiones de normales de mayor valor de mi círculo de Moore. Con eso ya tengo el inciso A, o mejor dicho, el C1, que es lo que está acá, ¿no? Ahora el C2 me pide hallar el estado tensional principal para el corte máximo y mínimo, ¿no? Para el corte máximo y mínimo. Entonces, hallemos cuánto vale eso. ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos del corte? Sencillo, son los valores máximos que tiene mi círculo. Es decir, esta H, que es la punta más alta de mi círculo, y esta H', que es la punta más baja de mi círculo. Y como evidentemente verán que es el radio, y el radio, al ojo podemos ver que hacia arriba positivo, abajo negativo, que estas tensiones máximas y mínimas van a ser de 7,5 centímetros cada una. Solamente cada una va a variar en su signo, ¿no? Y listo, ya tengo los valores de mi tensión máxima y mínima. ¿Qué más? Vamos al inciso C3. ¿Qué me pide? Estado tensional, pero para un plano que va a estar rotado a 200 grados, ¿no? Y su plano complementario a 200 grados. Entonces veamos cuánto es el valor de tensiones normales y cortantes para un plano que va a estar rotado a 200 grados. Entonces veámoslo. Para lo cual nosotros tenemos que, para hallar este giro, que es un giro del plano X, que ahorita les digo cómo se halla, hacia, mejor dicho, con un giro de 200 grados, ¿ya? Entonces ahorita vemos primero, previamente, cómo se halla este eje X y este eje Y. Este eje X se halla directamente con una formulita, ¿no? Es decir, específicamente este eje X va a pasar cortando a un punto E, que es un punto del perímetro de mi círculo. Con esta fórmula que ustedes ven aquí, el punto E va a estar en una posición en las siguientes coordenadas, mejor dicho. En la tensión X que nosotros hemos obtenido en mi elemento diferencial, es decir, esta sigma X, que para llevarla a centímetros, recordarán que este valor de 299,508 lo tengo que dividir entre mi escala. Lo divido y me da un valor en centímetros, que me da menos 10,38. Lo mismo con la tensión cortante XY, que sabemos que en el elemento diferencial es menos 156,085. Eso lo divido entre mi escala, que es 28,841. Yo tengo el valor en centímetros, negativo, menos 5,41. Lo mismo para el punto F, que también es un punto en el extremo de la circunferencia, es decir, en su perímetro, pero con otras coordenadas, es la tensión en Y y la tensión cortante YX. Entonces, esto es 0 y esto es lo mismo que esto, pero con signo cambiado. Y así, ¿de dónde cuento esas coordenadas? Del centro de mi eje de cortante y mi eje de normal. Entonces, aquí comienza a contar. Para el punto E, avanzo menos 10,38 a la izquierda y hacia abajo menos 5,41. Y llega a mi punto E, pongo el punto E, un puntito en rojo, pongo la letra E y del centro trazo un eje y ese eje en color verde va a ser mi eje X. Lo mismo con el punto F. Pongo las coordenadas
me voy al centro de mi diagrama, perdón, de mi eje, y digo 0 en X y 5,41 en Y. Y ahí obtengo mi punto F. Y desde el centro del círculo hacia ese punto F, una recta que intersecte y esa recta va a ser el eje Y. ¿Qué más? Ahora tengo que hacer lo que me pide el ejercicio, que era hallar los valores de las tensiones, con un giro del plano X, porque así me decía el ejercicio del plano X, de 200 grados, ¿ok? Previamente a eso vamos a ver en qué consiste eso de los giros. Entonces, primero, hallemos cuánto es el giro que tiene todos los planos que ustedes ven aquí con respecto a este eje X. Este eje X que ustedes ven aquí, eje X que ustedes ven aquí, en verde oscuro, es este eje X que nosotros vemos en el elemento diferencial, ¿ok? Pero a medida que nosotros vamos rotando este elemento diferencial, vamos obteniendo distintos valores de normales y de cortantes, ¿no? Distintos valores normales y de cortantes. ¿Qué es lo ideal que nosotros hagamos para poder tener un dimensionamiento más seguro, por así decirlo? ¿Ok? Entonces, si yo quiero hallar el valor de mi normal máxima, que es esta sigma 1, yo tengo que agarrar y decir, voy a ver a qué distancia, obviamente en ángulo, va a estar ubicado este eje que hace que mi normal sea máxima. Entonces yo digo, agarro con mi regla y digo, desde el centro, con mi transportador, mido desde el eje X, qué distancia en ángulo, distancia angular va a tener el eje X hacia el plano Φ1, o el plano en el que se encuentra mi tensión máxima. Entonces ese plano, ese ángulo, me va a representar 2 veces el giro de mi elemento diferencial. Este giro le llamamos el giro del plano X o del eje X al punto 1. Y en el papel me dio 133,81 grados. Aquí está. ¿Por qué es positivo? En el círculo de Moore, el giro antihorario es positivo y el horario es negativo. Ya eso se lo dice también el ingeniero. Hago lo mismo para la cortante máxima. Desde el eje X, siempre del eje X, el eje Y olvídenlo, siempre desde el eje X, agarro y trazo un giro. O sea, mido en ángulo cuánto es su distancia hacia la cortante máxima. Y digo, midió menos 136,19 grados. ¿Por qué negativo? Porque el giro se produjo en sentido horario. Entonces, este valor va a representar 2 veces el giro en el elemento diferencial, que va a ser menos 136,19 grados. Ahora, ya con esto ya recién podemos ver lo que nos pedía el ejercicio. ¿Qué es lo que me pedía el ejercicio? Me pedía cuánto es el valor de las tensiones para un plano que gira 200 grados. Y aquí incluso está el signo positivo, ¿no? Me dice, a 200 grados vas a colocar un plano N partiendo del plano X. Entonces hagamos eso. Si se habrán dado cuenta, los giros en el elemento diferencial, en el círculo de Moore se lo representa como el doble, ¿no? Como 2 veces. Entonces el ejercicio me dio un dato de 200 grados, del plano X al plano N. En el círculo de Moore tengo que trabajar con el doble, es decir, 400 positivo. Entonces desde el eje X tengo que medir 400, girar a una distancia de 400 grados. Entonces yo me paro aquí, giro, que ustedes saben cómo un círculo tiene 360 grados, tengo que dar primeramente una vuelta. 360 y ahora 40 grados más para completar los 400 y listo. Tengo la posición con una recta partiendo del círculo para trazar mi plano N. Y paralelamente en la otra cara se va a encontrar mi plano T, que es perpendicular al plano N en su elemento diferencial. ¿Ya? Entonces, plano N. Entonces, es así como tuve un giro o la posición del plano N con un giro de 400 grados en el círculo de Moore o 200 grados en mi elemento diferencial. Entonces, tengo que fijarme primero en qué punto del perímetro del círculo va a estar cortando este plano N. Entonces, ¿qué me pedía el enunciado? ¿Cuáles son los valores normales y cortantes para este plano N? Entonces, yo digo, este punto voy a medir sus coordenadas. Mido sus coordenadas.
¿Sobre quién? Sobre el eje de cortante y el eje normal. Entonces yo digo, a la izquierda tiene cierto valor, de aquí hasta acá, que es este valor en morado, ¿no? Este valor. ¿Cuánto vale en centímetros? Aquí está, menos 5,69 centímetros. Ese va a ser la cortante del plano N. Y hacia abajo va a estar la cortante NT. Primero siempre va la letra del plano con el que estoy trabajando. Y en segunda posición el plano que está en su opuesto. Entonces la cortante NT va a ser hacia abajo negativo, un valor de menos 7,48 centímetros. Y lo mismo con el plano T, donde cortó en este punto que está acá, en este puntito. Entonces en ese punto yo tengo que medir sus coordenadas. Entonces su tensión normal va a ser un valor desde su eje hacia la izquierda de menos 4,69 centímetros. Y hacia arriba, positivo, su cortante TN. ¿Por qué T primero? Por lo que es el plano con el que estamos trabajando. Va a tener un valor de 7,48 centímetros. ¿No? 7,48 centímetros. Listo. Es así como se traza el círculo de Moore. Está bien detallado, no hay donde perderse. Y con esto, si ustedes lo hacen tal como está acá, van a ver que no van a tener ningún problema. Pero aquí no acaba el ejercicio. Se dan cuenta que nosotros tenemos todos los resultados que nos pidió el ingeniero, pero lo tenemos en centímetros. Cosa que nosotros, si bien son resultados buenos, nosotros tenemos que transformarlo de vuelta a presiones, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vamos a analizar, vamos a colocar los resultados, ¿no? Que es lo que nos pedían los tres incisos C1, C2 y C3, que eran los resultados que sacamos, llevarlos otra vez a presiones y representarlos en un pequeño dibujito o diagrama. ¿Que cómo es eso? Y tensión 1 y tensión 2 en centímetros, ¿cuánto me dio? 2,31 y menos 12,69. Aquí está. Eso lo multiplico por la escala, que recordarán que es 28,841 kilogramos por centímetro al cuadrado. Y otra vez están en sus valores reales, es decir, las tensiones reales que tienen esos puntos. Aquí está. Y hago lo mismo con los giros. Este giro en el círculo de Moore de mi plano X al valor máximo 1 era 133,81 grados. Despejo del 2 a dividir y obtengo el giro en el elemento diferencial, que es 66,91. Positivo antihorario, aquí está. Entonces, para hallar los valores de tensiones máximas, normales máximas, mi elemento diferencial tiene que realizar un giro de 66,91 grados con respecto al eje X, ¿no? Con respecto al eje X para llegar al eje 1 máximo. Entonces, en el eje 1, que va a ser mi nuevo eje X, va a estar mi tensión 1, que va a tener un valor de 66,623 kilogramos por centímetro al cuadrado. Y en su otra cara va a estar, o mejor dicho, el nuevo eje Y, que ya debe ser el eje 2, va a tener el siguiente valor correspondiente. Hago lo mismo para la tensión máxima de corte, ¿no? Aquí está la máxima, 7,5 y 7,5, positivo y negativo. Multiplico por la escala y está los valores reales, ¿no? Los valores de reales. Entonces aquí están los valores reales. Tensión máxima, que llegaría a ser esta de acá, la roja, y su valor. Es lo mismo que está aquí arriba. Y la tensión mínima igual, contraria. Si es negativo es antihorario y si es positivo es horario. ¿Cuál es la única variación? Es esta nueva tensión que llegaría a ser algo así como una tensión residual, que es la tensión en H o sigma H, que aquí es un valor de menos 5,19. Que un chico me preguntó que por qué no lo dibujé aquí el semestre pasado ese valor. Entonces, por si les da curiosidad, yo se lo dibujo acá cuál es ese valor de 5,19, si no me equivoco. Ese es un valor que rara vez se usa, pero a veces el ingeniero lo pide, que es el de fase, que tiene mi eje vertical cortante con el eje máximo o sea, el eje HH, ¿no? HH'. Entonces, ese es el valor de tensión normal en H. Ya, eso por si se les pidiera llegar a pedir el ingeniero, que a veces no lo suele pedir por lo que es un valor muy pequeño. Entonces, ese es el valor en centímetros. Entonces, ustedes miden de aquí la diferencia de fases entre los dos ejes principales, H y la tensión cortante, que es el eje con el que trabajamos, y obtienen la tensión normal en H. Evidentemente es un valor negativo. En mi medio acá, como menos 5,19. Multiplico por la escala y obtengo su valor. Y ese valor residual va a estar en todas las caras, con su mismo signo, ¿no?
Como es negativo, compresión, 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 compresión. Lo mismo con el giro y ya está. Como es negativo, gira en sentido horario. Y hago lo mismo para el estado tensional y su plano complementario, que es el T, con un giro de 200 grados. Los giros en 200 grados, el eje X, antihorario positivo, y de la misma manera agarro la tensión en N, en T, en NT y TN, multiplico por la escala y obtengo su valor. Y lo represento tal como lo hemos hecho en la diapositiva anterior. Listo, ¿no? Entonces, de esa manera en la que yo obtengo todos los datos, todos los resultados del examen, y lo único que nosotros tendríamos que cuidar es el tiempo, ¿no? Que como ya se habrán dado cuenta, el ingeniero no da mucho tiempo, ¿ya? Así que si se pueden hacer un Excel o una manera de hacerlo más rápido, bienvenido, no pasa nada. Así que, ¿tienen alguna duda o pregunta? Ya. Entonces, como les decía, hoy día vimos el primer tipo de examen que le puede tocar, o el más probable con el ingeniero, que es el de círculo de Moore con viga. Ya en la otra clase vamos a ver el círculo de Moore para un elemento sometido a torsión y un elemento con barras elásticas, que son los tres tipos de modelos que suele preguntar para el segundo parcial. ¿Okay? Así que no se preocupen en esa parte, que igual lo vamos a ver aquí. Entonces ya la próxima clase ya es la última clase de ayudantía, que es el siguiente jueves. Así que yo les recomiendo traer todas sus dudas para que puedan ir estudiando para el próximo año, ¿no? Creo que es en enero su examen. Así que si no tienen otra duda, la ayudantía es hasta aquí y nos vemos la próxima semana.